En el año 1944, José Cádiz Salvatierra, director que fuera del Instituto Padre Luis Coloma, pronunció el primer pregón de la Semana Santa de Jerez. Lo hizo sobre las tablas de un teatro Villa Marta muy diferente al de hoy, pero idéntico en esencia. Su patio de butacas, el anfiteatro, sus pasillos, sus bambalinas, guardan celosos el eco de aquel profesor de geografía e historia que tuvo el honor de pregonar por primera vez nuestra Semana Mayor. Han pasado 77 años y por las tablas del Coliseo jerezano, cuando la primavera toma asiento en los 4 puntos cardinales de la ciudad, hay algo que parece desperezarse y volver a la vida entre estos muros, entre estas pinturas que tanto y tanto saben de cultura. Parecen sonar las notas de la banda municipal interpretando Amargura, y un sobresalto de aplausos y ovaciones parecen también entremezclarse con las voces, a veces graves y rotundas, y otras inquietas, nerviosas y soñadoras, de quienes, como Salvatierra, hablaron a Jerez de su Semana Santa. Hoy, en la tertulia de Entre Varales, nos entregamos al pregón de la Semana Santa. Y como pueden imaginar, hemos querido hacerlo con 2 grandes en el lugar no podía ser de otra manera, donde todo empezó. Bueno, queridos amigos y admirados pregoneros, ¿qué sentís al estar de nuevo en este teatro? Que habéis pisado en otras ocasiones, sí, pero con esta perspectiva siempre impone, ¿no? No sé, ¿qué recuerdos trae? Hombre, muchos recuerdos, muchísimos, porque además yo he tenido la fortuna de estar como pregonero, de estar como presentador de pregoneros, de un compañero nuestro que ha fallecido hace poco, Francisco Barra, al que yo quiero recordar aquí, y también de presentador de mi propio hijo. Entonces, pues claro, son varias las veces que yo he pisado estas tablas, aunque ahora la verdad es que la perspectiva esta que tenemos detrás reduce bastante el concepto emocional de lo que es nuestra presencia aquí. Jesús, por tu parte. Bueno, creo que es lo mismo, una vivencia extraordinaria de un día que fue imborrable en la vida en mi vida y en la de mi familia, y es verdad lo que dice Andrés, que contrastar aquel día con lo que ahora tenemos detrás te lleva a un estado de depresión, pero también es verdad de ilusión, pensando que esto será corto y que ya pronto esto volverá a llenarse de gente llena de ilusión y de ánimo, deseando escuchar los grandes misterios de nuestra Semana Santa. En el caso de Andrés Luis Cañada, fue en el año 1978, el teatro estaba muy cambiado, porque esto es tras... Claro, yo pronuncié mi pregón en el antiguo Villa Marta, todavía no se había hecho la reforma, la gran reforma que se hizo posteriormente. ¿Qué permanece de entonces y qué queda de entonces? Bueno, queda lo que es el espíritu de este teatro, que yo creo que es una referencia cultural de nuestra ciudad, siempre lo ha sido. Yo recuerdo que aquí la última película que se proyectó, siendo la familia Rivas los titulares del teatro, fue 2001 Odisea del Espacio, y yo vine con mi mujer a ver la película, y recuerdo que había una pareja detrás nuestra que sería seguramente del mundo rural, que claro, no entendió la metáfora de esa producción cinematográfica. Del monolito, ¿no? Y casi me tengo que pelear con ellos para que nos dejaran escuchar la película, ¿no? Hombre, realmente este teatro, entonces, la presencia de los medios era nula, porque la familia Rivas tenía una preocupación realmente fundamentada en que aquí no se clavara una sola puntilla. Y la primera vez que se transmitió el pregón por la radio aquí, yo tuve que comprometerme con el entonces titular del teatro de que tirábamos desde la calle un cable y que no se ponía ni un solo clavo en lo que era el recinto del Villa Marta. Y así se logró que la primera transmisión por la radio a través de Radio Popular se hiciera desde aquí,
en un pregón que además lo requería, y fue el pregón de Juan González, al que le puso voz Manuel Yélamo Crespillo, que en paz descanse. Sí, por enfermedad de Efectivamente. de Juan González. Hombre, en 2002, años de tu pregón, quiero recordar, Sí. Es el segundo pregón en el Villamarta, Sí. tras dejar atrás San Miguel. El primero lo dio aquí Enrique De Mora, sí, después el segundo lo di yo. Ya entonces sí estaba el tema Sí, medio estaba, un poco más bueno, cambiado, ¿no? y había efectivamente, y los medios técnicos no tienen nada que ver los que había en la época de Andrés con los que había en la época en que yo lo di. En fin, incluso el escenario en sí, la decoración, que era extraordinario, aunque yo pedí que fuera muy sencilla, que hubiera estuviera decorado solo con la luz del Cristo y la cruz, y después, sin embargo, me pusieron un ramo de flores que a mí me parecía que distraía la imagen de la cruz de plata, que por sí sola llenaba todo el escenario. Pero en fin, la verdad es que es extraordinaria la organización del pregón. ¿Cuál es el primer recuerdo pregonero de un pregón de la Semana Santa de Jesús Rodríguez? Bueno, ¿Recuerda cuáles son los primeros pregones que recuerda? Bueno, yo no tenía ninguna experiencia en pregón. A mí, cuando me llamaron del consejo, pensé que había un asunto profesional que resolver. Y cuando me dijeron que se quería ser pregonero, pues les dije que sí, porque yo digo que sí a todo lo que me proponen. Charlas, conferencias, reuniones, sea desde la asociación de vecinos del Pozo de la Víbora hasta el Teatro Villamarta, que cuenten cualquiera que me pide cualquier cosa, siempre digo que sí. Sí, pero ¿me quieres decir todo con eso que te era un poquito ajeno el tema del pregón de la Semana Santa? Absolutamente ajeno. ¿Sí recordaría algún pregón? No, bueno, Pedro Cosano. Bueno, lo he oído, algunos los he seguido muy de cerca, como el de Enrique García Paz, que me leía frecuentemente lo que iba escribiendo. Y casi por correspondencia, ¿no? Casi, no por correspondencia, no, directamente en su casa, me sentaba en un sillón y allí se ponía a leérmelo y yo le daba los consejos que me parecía. Claro, pedir consejos, un inexperto es una imprudencia temeraria, pero en fin, en algún caso me hacían alguna cosa. Pero no tenía ninguna experiencia en el mundo de los pregones. Claro, este fue el primero, después de todo ha sido una cascada. Han caído algunos y han llegado algunos. Han caído ya varios, porque esto tiene lo que yo le llamo los efectos colaterales del pregón de Semana Santa. Los efectos colaterales vienen dados por los discursos continuos que hay que pronunciar cada vez que te hacen un regalo, y después la cantidad de hermandades que te piden, no me refiero solo de Jerez, sino de otros sitios, que te piden alguna charla o en fin, una especie de pregón o lo que sea, aunque yo tengo una experiencia extraordinaria que no sé si me atrevo a contar. Hombre, por supuesto. Bueno, contaré la situación, pero no contaré el sitio. Vale. Un amigo mío, compañero, íntimo amigo desde la infancia, me pidió que si yo podía presentar el cartel de tal sitio, de la provincia. Y entonces, pues, que era a la 1 de la tarde y que allí a la entrada del pueblo ya me esperarían para indicarme dónde era la iglesia. Bueno, pues yo me cuelo allí con unas notas que había notado, que yo no había visto ni el cartel, me dieron que era un Cristo. Y entonces, pues, eso sí es verdad, la experiencia profesional pues te da ciertas tablas para eso. Bueno, yo presento una cosa de 10 minutos. Y entonces es tremendo cuando escucho al presentador en la iglesia diciendo, hablando de mí como el pregón de la Semana Santa de ese pueblo. Bueno, yo quería morirme, diré, aunque esto da alguna pista, que fuera una semana antes del de aquí de Jerez. Bueno, pues le solté lo que me acordaba de mi pregón de aquí y estuve allí hablando 20 o 25 minutos. ¡Qué barbaridad! Y entonces estarían todos alucinados pensando, sí, porque el pregón se escribe tanto que uno se acuerda. A mí no se me ha olvidado cómo empezaba mi pregón y no es que pueda pronunciarlo, pero vamos, por lo menos para 15 minutos o cosas así, y le solté lo que iba a decir una semana muy deslavazado, por supuesto. Pero en fin... pero sin papeles, como yo digo siempre, al estilo Montero Galvache, ¿no? Que es cierto, ¿no, sí, Andrés? Que Montero Galvache iba con unas anotaciones en muchos casos. Sí, bueno, Paco realmente lo que llevaba era una ficha de lo que iba a decir. Él tenía una capacidad oratoria prodigiosa, aparte de que le acompañaba la voz. Sí. Y después además tenía una serie de recursos oratorios que acentuaban en determinados pasajes, ¿no? Cuando él cargaba
sobre la R, no puede más la amargura, ¿no? Él se dejaba ir y claro, todo eso le impregnaba su pieza oratoria de un dramatismo notable. Pero la verdad es que él prácticamente basaba todo su relato en unas fichas de lo que iba a contar. Impresionante. Además hay algunas fotos que dan fe de ello, porque bueno, a uno que le gusta un poco seguir y se ve sobre el atril cómo tiene esa fichita y oye, que no tiene los papeles y los poemas se los sabía de memoria. Hubo otro pregonero de esa época, Francisco Almagro Castro, que dio además el pregón 2 veces, una vez antes de irse destinado por Domé a Argentina, sea Sudamérica. Y después a la vuelta, que claro, era tal la confianza que adquirían ya en el dominio del escenario, que yo recuerdo que además a Paco Almagro en San Fernando, en el pregón de la Semana Santa isleña, le ocurrió una cosa y es que se entusiasmó tanto con lo que estaba diciendo, también improvisadamente, que se olvidó de la advocación más popular de la Semana Santa isleña, ¿no? Y entonces, claro, le entró, él mismo me lo reconocía, porque previamente Paco Almagro tenía la costumbre de acompañar su intervención oratoria con un par de copas de vino oloroso de nuestra tierra, que lo ponía ya soltaba la lengua, lo ponía predispuesto en situación, ¿no? Y se olvidó de la vocación más popular de la isla y la verdad es que lo pasó muy mal hasta que logró enganchar, en algún momento de su parlamento, logró enganchar y resolvió, y claro, fue uno de los momentos culminantes de su presencia en el pregón de la Semana Santa de San Fernando. ¿Sus primeros recuerdos pregoneros pueden ser de esos años, principios de los 70? ¿Los míos? Sí, digo del pregón de Jerez. Sí, bueno, realmente yo he tenido la suerte de vivir pregones aquí, como por ejemplo el de Antonio Gallardo, el de Antonio León Manjón, bueno, por supuesto el de Paco Almagro, que además yo tuve la suerte, cuando él vino de Argentina y se afincó nuevamente en Jerez, claro, el pregón suyo no estaba, ya no existía la grabación, porque además en esa época se grababa sobre hilo magnético, con lo cual si el hilo se rompía era imposible. Lograr empalmar, como pasó después posteriormente con la cinta magnetofónica, ¿no? Y entonces yo le propuse a Paco Almagro que me grabara el pregón suyo, el primero, en una sala que teníamos en Radio Popular que daba a la calle Molineros, y que tenía bastante eco porque no había mucho mobiliario en esa época, y entonces él me aceptó. Entonces con aplausos de pregones anteriores que habíamos nosotros grabado aquí, porque el pregón en su primera época, lo que hacíamos todas las emisoras, vamos, en este caso, la emisora era Radio Jerez y Radio Popular, nosotros lo grabábamos y lo emitíamos en la noche del Domingo de Pasión. Era la técnica que se seguía hasta que se empezó a transmitir ya en directo. Y bueno, teníamos grabaciones de pregones anteriores y entonces en una serie de puntos Paco Almagro indicó, aquí podría, yo creo que fue hicimos un montaje. Entonces, claro, la gente se maravillaba de que tuviéramos el pregón de esa época, que fue exactamente como el gol de Zarra a la pérfida Albión en el Mundial de Brasil en el año 1950. Que además yo le dije al maestro Matías Prat, le dije yo, Matías, esto no es tu retransmisión original. Se me resistía a confesarlo hasta que ya me dijo un día, Andrés, llevas toda la razón. Anda, mira, pues. El pregón, o sea, la retransmisión de ese mundial, de ese gol de Zarra a Inglaterra, lo habían borrado en Radio Nacional de España de la fonoteca, había alguien cogido la cinta para grabarse música, llevársela a su casa. Vaya. Barbaridades que se han hecho en casi todas las emisoras, incluida Radio Nacional de España. Y entonces a él le hicieron recrear esa narración. Entonces, yo que además de niño recordaba haber escuchado ese gol, cuando la radio era un puro fading, se desvanecía la señal, se metían los pitidos de interferencia, pues claro, yo decía, este no es el gol que cantó Zarra, y me lo reconoció Matías, con el que yo tuve una gran amistad mientras vivió.
Aunque ha dado alguna pista, pequeña pista a Jesús Rodríguez, pero bueno, el pregón de la Semana Santa, confiesa que no había tenido demasiado contacto antes, pero ¿qué es lo que les lleva a ser pregonero de la Semana Mayor jerezana? Bueno, yo creo que para cualquiera es un honor que te lo propongan. Y he dicho que yo digo que sí a todo lo que me proponen. El pregón de Semana Santa, mucho más. Creo que todo. Estoy pensando en alguna cosa que me refiero que se pueda contar. Ya, claro. Y que yo creo que yo nunca he dicho, aunque me hayan pedido la cosa más surrealista del mundo, bueno, ya... Sí, pero ya no el hecho de decir sí, imagino que habría, aparte del honor, una ilusión. Hombre, claro, extraordinario, en fin. claro, eso sí, una ilusión extraordinaria. He dicho que no había hecho nada, había hecho una cosa que era las 7 palabras del Cristo, que se hace en la hermandad. Es lo que acababa de hacer. De hecho, yo creo que fue lo que le indujo a estos temerarios a proponerme el pregón de Semana Santa. Y bueno, es lo único que yo había hecho. Y después fue, de hecho, lo que hice fue aquello que me costó tanto pensar en cómo iba a escribir las 7 palabras, me sirvió después para escribir el pregón. Me refiero a aquello de hacerlo en primera persona, que era una cosa un poco extraña, pero en fin. Y después una ilusión extraordinaria, pero no querí nunca el sentido de miedo, ni de qué es eso de responsabilidad, sino que decía, bueno, si tengo 6 o 7 meses, esto lo único que hay que hacer es tenerlo terminado antes de Navidad, y después tener 2 meses para repasarlo todo, para que si te has equivocado en el tono, cambiar el tono, tenerlo tiempo. Yo no soy como don Antonio Moure. Eso iba a decir que qué alegría y qué seguridad y qué bien marcados los tiempos. Sí, que tiene espíritu de abogado, aquello de no haga para mañana lo que pueda hacer pasado mañana, los plazos están para disfrutarlo, etcétera, etcétera. Cosas, sí. Sí. Bueno, mira, aprendí un poquito, ¿eh? Algo sí, sí. Algo se aprende con Algo se años. aprende siempre. ¿Sí? Bueno, en el caso de Andrés, he de confesar que, aunque lo conozco, entiendo bastante, evidentemente, siempre desde la generación que uno también pueda representar y de tener la auténtica admiración, sé que su currículum de por sí era inabarcable, pero me he preocupado estas horas atrás en buscarlo y he vuelto a constatar que es inabarcable. Porque, ¿cuántos pregones, Andrés Luis? Decimos que en el caso de Jesús, bueno, se acerca casi sin apenas haber subido un atril pregonero, entre comillas. En el caso de Andrés Luis, cuando sube al de Semana Santa de Jerez, ya tengo entendido, quiero recordar que ha realizado bastante. No, fue posterior. Y los que quedaban por delante, que fueron muchísimos. Me pasó con el pregón de nuestra Semana Santa como le ha pasado a Jesús, A que Jesús. lo acababa de comentar hace un momento. Pues creía que era lo contrario, ¿no? Y además a él se lo dijeron con bastante margen, pero a mí me hicieron la faena porque el domingo de Ramos de mi Semana Santa fue el día 19 de marzo. Es decir, el día de San José, De San José. Que es la Semana Santa más tempranera que según las lunas vivimos. Y entonces, claro, en aquella época en que yo fui nombrado pregonero, pues había ciertas interferencias con el Consejo de la Unión de Hermandades y no querían que se filtrara el nombre. Y entonces, pues a mí me hicieron la faena para que no se filtrara el nombre, de que el día 20 y mucho de diciembre del año anterior, del 1977, pues me llamó Juan González, que era miembro del consejo, y me dijo, Andrés, me gustaría ver si nos vemos en la ermita del Cristo, sí, porque quiero comentar contigo una cosa. Yo había hecho solo un pregoncillo, una exaltación navideña que hacía por entonces la Hermandad del Cristo, sí, sí. Que la hacían como previa a una zambomba que organizaban, sí, en uno de los bodegones que hay en, sí, la zona, ¿no? Era mi única experiencia, digamos, pública dando una disertación. Y entonces, bueno, me llamó Juan González, me dijo, mira, hombre, es que me ha encargado el presidente del consejo, que era Pepe Salido, que, hombre, que hable contigo y tal, porque queremos que tú des el pregón de la Semana Santa. Digo, yo tengo que hablar con mi mujer, en paz descanse,
hablaré con ella y veremos, ya ¿no? os contestaré, pero no, hombre, no, pero esto tiene que ser, porque claro, ya esto está ahí. ¿Cuánto faltaba para...? Bueno, pues sí, el pregón fue, Un mes y o sea, el medio. domingo de Ramos era el día de San José, el domingo de Pasión fue el 12 de marzo. De marzo. Y anunciado, o sea, y pedido solicitado a finales de Entonces, diciembre. pues a final de diciembre yo confirmé que yo aceptaba el pregón y desde, digamos, el día de fin de año al 12 de marzo, que yo salí aquí a estas tablas, pues es el tiempo que yo tuve para preparar el pregón. Después sí he hecho muchas cosas, evidentemente la presencia en una actividad de este tipo te va curtiendo, te da tablas. Y pues yo he tenido experiencias muy bonitas. Bueno, di el pregón de la Semana Santa de Rota, di el pregón de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria, que además me hizo Lo tenía mucha apuntado. ilusión porque yo nací en Las Palmas, aunque yo me he considerado siempre andaluz. Fue una presencia de toda mi familia en el archipiélago de una manera temporal, pero regresamos todos a la península. Y entonces me hizo mucha ilusión y además lo tengo que confesar, yo es la primera y única vez que en un pregón me han tratado como realmente yo entiendo que se debería tratar a una persona que acepta un encargo de este tipo, porque desde que yo llegué al aeropuerto de Gando con mi mujer y estábamos esperando el equipaje y se abrían las puertas correderas de la sala de equipaje y me dijo mi mujer, aquellos señores no nos estarán esperando a nosotros. Y yo vi un grupo de personas muy trajeados con un ramo de flores, la típica flor del fuego de Canarias. Y le dije, pues me temo que sí. Y desde que nos cogieron allí no nos soltaron en una semana. La verdad es que nos atendieron maravillosamente. En la Semana Santa de Canarias, que tenía unas devociones a las que yo pude acceder a través de mi madre, ¿no? Muy singulares y muy tradicionales, pero que se ha enriquecido con la presencia de todos los andaluces que hay allí en el archipiélago. Y es una Semana Santa ya que hoy día es de corte puramente andaluz, ¿no? Ahora tenemos allí también un obispo. Sí, bueno, ahora ya se lo dije yo a don José cuando se confirmó el nombramiento, digo, tiene usted que tratar bien a estas hermandades porque realmente son un poco la representación nuestra allí en el archipiélago y concretamente en Gran Canaria. Cuando he dicho lo del agasado, yo también sé, Andrés, por dónde va, porque en el pregón de... Andrés Luis, por dónde va, porque en el pregón de 1978 no existía, quiero recordar, todavía lo del nazareno de plata, ni nada de eso, ¿no? Sí, bueno, entonces sí, afortunadamente en eso sí ganamos. ¿Cuándo se instaura? No, afortunadamente ganamos porque en esa época el nazareno era de plata y además lo hacía Villarreal. Bien. Después ya he visto como por ejemplo... Y había almuerzo al pregonero y todo eso. Sí. Ah, va. Sí, efectivamente lo había y se cuidaba y realmente yo en ese Pero yo digo, en el pregón de Jerez. Sí, en el pregón de Jerez, sí, Ya existía, que fue posterior. Existía un poco toda la logística, toda la parafernalia de la que se rodea el acto, ¿no? Sí. Jesús, de lo vivido, Sí. ¿con qué te quedas? Pues, hombre, yo creo... Y me gustaría incluso, si lo tienes bien y te apetece, que destacaras también el peor y el mejor momento, porque se pasan malos momentos también. El mejor momento, por empezar, fue la pronunciación del pregón, la verdad. Los peores momentos son algunos vividos en estos daños colaterales del pregón. Que uno necesita tiempo, necesita tranquilidad y la buena voluntad muchas veces lo estropea. Entonces, este tiempo que hay que dedicar a las relaciones sociales derivados del pregón te quitan mucho tiempo para centrarte en lo que tiene que centrarte. Porque es que además yo creo que cuando alguien te quiere regalar algo y corresponder al sacrificio que tú haces, porque me imagino que considerarán que es un sacrificio, dedicar de tiempo al pregón, pues merece cierta recompensa. Y es verdad que yo pienso que cada regalo, por sencillo que sea, merece dedicarle un tiempo de preparación y de las palabras de agradecimiento.
Mi profesión me ha enseñado que la improvisación tiene que ser siempre preparada. Y entonces, no sé, desde que te regalen lo más sencillo o lo más complejo, pues hay que preparar un tiempo, unas palabras de correspondencia a lo que te hacen. Y yo en algunos momentos me he sentido un poco agobiado de tiempo. Y después hay una cosa que es lo peor de lo peor. Es que yo hay dos cosas que odio en la vida. Una, cuando voy conduciendo con prisa y te encuentras un señor que va adelante a 30 por hora y cuando está a 100 metros del semáforo sigue a esa velocidad y después se lo pasa en rojo. Con eso no puedo. Y lo segundo son las torrijas. ¿Las torrijas? Las torrijas. No, yo no soporto las torrijas. No me digas eso. Hombre, y entonces cada acto que se prepara del pregón Semana Santa te ofrecen una torrija. Claro, cuando te toman la torrija, ¿cómo están las torrijas? Hay dos maneras, o ser sincero y decir me están saliendo sarpullidos, o hay otra y decir que están estupendas. Riesgo gordo. Bueno, riesgo no, seguridad, sí, estupenda, que te tienes que tomar otra torrija. Entonces, no he vuelto a tomar una torrija desde mi pregón de Semana Santa y creo que aunque me muera con 130 años, seguiré con este acto de la voluntad que estoy haciendo de no volver a probar. Esa misma diatriba recuerdo perfectamente con mi querido y recordado Diego Romero, era algo parecido. Sí. Cuando te daba algo a probar, sí. como no te gustara, había que saber, uno tenía que elegir muy bien la respuesta, sí, porque si no iba otro para adentro. Sí, sí, pero bueno, y a mí me pasó y no sí, hay que ser sensible y no le puedes decir a nadie que es que tú no aguantas las torrijas, te las tienes que tragar y me las tragué. De todos modos, eso que dices de, vamos a decir, el continente y el contenido del pregón, el papel del regalo, que también entra en ese agasajo que se hace cada vez más complejo. Yo creo que lo llevó a su cenit nuestro queridísimo Pepe Vegazo, que fue absolutamente a todo, dejando en una posición o en una situación complicada a los siguientes pregoneros, porque claro, los siguientes pregoneros van a tener los mismos ofrecimientos a los que ya dijo sí el bueno de Pepe, ¿no? En aquel tiempo estaba un poco más pausado aquello. En mi época, toda esa mercadería que se ha creado en torno al pregón y el pregonero, eso no existía. Es más, incluso la firma en el libro de la ciudad, en el que yo he tenido el honor de firmar, porque fui nombrado hijo adoptivo de Jerez, lo cual a mí me enorgullece profundamente. Pero en aquella época ni siquiera el pregonero ni el ayuntamiento le daba el catavino, seguramente porque era importante ese ahorro para conseguir la cuadratura de las cuentas municipales, y tampoco se recogía la firma en el libro de la ciudad. Eso ha venido después. Y desde luego no existían ni los Bradley, ni los calcetines, ni la corbata, ni el pasadores, ni la camisa. Hoy día ya es una mercadería, ¿no?, que además me congratula mucho por mis amigos los comerciantes de Jerez, que naturalmente tienen una oportunidad de vender uno de sus Yo creo productos, que la idea de eso lo daría algún comerciante de Jerez. Sí. Pero sí existía por parte de lo que era la Unión de Hermandades la comida y el penitente. Eso sí existía ya en la época en que yo di el pregón. Hablamos 2002-1978, hay muchas similitudes, evidentemente por las épocas históricas. Por ejemplo, en el caso de Andrés Luis, da el pregón en 1978, es decir, un año muy importante en España, ¿no? Tenemos ahí la Constitución, ¿no? Sí, yo ¿Hubo algún reflejo en el pregón? Siempre dicen que los pregones, no siempre, no tiene por qué, pero hacen algún reflejo a la realidad del momento en sus más diversas facetas o ámbitos. Hablamos de un año muy importante en España. Yo lo quise centrar, digamos, en lo que es la vivencia del cofrade y de las hermandades, y por tanto, mi pregón, y sobre todo lo quise centrar en Jerez. Entonces, mi pregón es un recorrido por la ciudad. Yo además, hasta la época en que Antonio Gallardo Molina dio su pregón, la costumbre en Jerez, como en Sevilla, era que de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Antonio Gallardo cambió por completo el esquema porque él hizo el pregón, el recorrido al revés. Él empezó con un canto a la resurrección y terminó con la triunfal entrada en Jerusalén. Y a partir de ahí ya se empezó a modificar ese esquema tan clásico y tan tradicional, ¿no?
Entonces yo, para más abundamiento y para desconcierto de los auditorios, pues yo mezclé todo. O sea, yo cogí todos los elementos que creo que intervienen en el mundo del cofrade, los metí en una coctelera y los mezclé. Y entonces yo recuerdo anécdotas, yo tenía mucha relación entonces con la Hermandad del Mayor Dolor, donde estaban los Orihuelas y toda su cohorte de amigos, que eran muy fervorosos con su hermandad y muy activos. Y yo recuerdo que decía, bueno, que se le ha pasado a Andrés, porque claro, yo a lo mejor hablé de la entrada en Jerusalén casi en el último cuarto del pregón. Del pregón, claro. Y a lo mejor hablaba del Santo Entierro al principio, ¿no? Estarían ya con la pastillita. Claro, entonces eso, pero la verdad es que a mí además, yo tuve la suerte de que el pregón mío se publicó, entonces la Caja de Ahorros sí publicaba en esa época todos los pregones, costumbre que se perdió durante unos años, y es lamentable que no se conserve en un volumen esos textos, ¿no? Después se ha vuelto otra vez a recuperar. Y a mí el pregón, la edición me la cuidó un profesor de arte muy querido en Jerez, José Ramón Fernández Lira, que además me dijo, tu pregón, y entonces en la portada de mi pregón él cogió un mapa de la ciudad y lo llenó de nazarenitos, de penitentes, por todas las calles, porque claro, eso fue mi pregón. Mi pregón fue un recorrido por las vocaciones, por las calles y los lugares cofrades de Jerez, las pequeñas cosas, la liturgia de las pequeñas cosas. Y eso, pues la verdad es que fue la estructura que yo le di a mi intervención. Sí, señor. Además me gustaría, porque esa parte concretamente que también comenta es preciosa, y en el caso de Jesús, hombre, no le daría, decimos del año de la Constitución, el 78, a Jesús Rodríguez 2002, bueno, no le daría, ¿no?, por lo de los Juegos Ecuestres, ¿no? No, desde luego que no. Mi pregón no tiene, es un pregón que podríamos llamar universal. Yo lo centro, como es una historia imaginada, pero no tan imaginada, de la Virgen hablando en primera persona sobre sus sensaciones y sus sentimientos y su angustia y su alegría de la pasión, pues es un pregón trasplantable a cualquier sitio, yo lo reconozco. Yo cuando me encargaron el pregón tenía una sola preocupación, que era el tiempo. Quería que durara 1 hora. Naturalmente, eso quedó solo en un acto de buena voluntad, porque al final duró 1 hora y cuarto. Lo segundo que quería era terminar con la resurrección, y que creo que es el verdadero sentir de la Semana Santa. Antes de ayer estaba leyendo para una cosa de mis clases en la facultad, unas declaraciones de Ted Turner, el fundador de la CNN, que decía: detesto el cristianismo porque es una religión de perdedores. Y entonces te das cuenta de que por muy exitoso que sea un hombre en su vida, por muy poderoso que sea, la inteligencia no siempre va unida al éxito. Es verdad que, visto aparentemente, el cristianismo parece una religión de perdedores. Su mayor artífice murió en un crucificado como solo morían los esclavos en Roma. Todos sus discípulos murieron, unos lapidados, otros sometidos a la hoguera, otros crucificados, etcétera, etcétera. Pero claro, si nos quedamos ahí, parece una religión de perdedores, pero esto tiene un doble sentido. Primero, que una religión de perdedores terminó siendo la religión oficial del imperio. Y en segundo lugar, el mundo, el progreso del mundo, esto es una elucubración que yo he hecho después, sometida a controversia con quien quiera. El progreso del mundo no ha venido nunca de los vencedores ni de los ganadores, porque el ganador y el vencedor social y económico es el que siempre se ajusta perfectamente a las circunstancias del mundo. Va cambiando el mundo y van cambiando su manera de actuar hasta su manera de pensar. En cambio, los perdedores son los que siempre quieren que el mundo se adapte a ellos. De tal manera que el progreso del mundo ha venido siempre de los perdedores. Y podríamos poner un montón de ejemplos de gente que se ha confundido en sus conceptos y en su vida
y han sido los grandes cambiadores del mundo. Por tanto, no estoy en absoluto de acuerdo con Ted Turner, como acabo de decir. Eso era, y por tanto quería que terminara con la resurrección. Y después quería meter en la figura de José, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que frecuentemente se olvida en los pregones. Se hace mucha referencia a la Virgen cuando, si nos fijamos en los evangelios, las referencias a la Virgen son siempre circunstanciales, escasas y siempre en función de Cristo, nunca por sí misma. Lo que pasa es que en Andalucía tenemos una devoción extraordinaria que otro día podemos dedicar un rato a ver de dónde viene, que es muy singular y muy curioso. Y después, por último, faltaba lo fundamental, elegir el estilo. Yo sabía que no quería versificar y prefería otro modo que me parecía más propio del tono que estaba escribiendo, que era la prosa poética, que si se trataba de unas memorias, la prosa poética permite más la introspección, el recogimiento, etcétera, etcétera. Y con estos 4 elementos, pues ya construí el pregón. Bueno, y hay que hablar también de, a modo, no sé si de separador de pequeños actos del pregón, también sí, la incorporación musical. Sí, bueno. Que iba como al final de cada parte, ¿no? Quiero recordar. Bueno, pero por la estructura de mi pregón, que distinguía 4 o 5 momentos, no me acuerdo muy bien, de la pasión distintos, tenía que dividirlos de cualquier momento, de alguna manera. Y se me ocurrió que la única manera era hacerlo con música. Y le pedí a Paco Orellana que él se encargara de dividir buscando las piezas que le parecieran. Yo le di el texto del pregón con el ruego de que no durara más de 17 segundos cada separación, porque una cosa es separar las partes y otra cosa es dividir el pregón. Y entonces lo hizo maravillosamente, aquí me puso un motete, aquí parte de una marcha, etcétera, etcétera, cumplió a rajatabla el tiempo y creo que el pregón no parecía separado por la música, porque la música debe contribuir a llegar a embellecer allí donde no llegan las palabras, pero claro, no a agotar las palabras ni a difuminarlas excesivamente. Y entonces le estoy muy agradecido a Paco Orellana, ya se lo dije personalmente, por lo bien que había separado las partes de mi pregón, que no dividido. En el caso de Andrés Luis, antes lo ha apuntado, a ver si esto lo digo bien, había una parte, teorema de luces y sombras podía hacer, y teología de las pequeñas cosas. De la luz y de las sombras. Y teología de las pequeñas cosas, qué cosa más bonita también. Es que yo digo, aparte de cofrade, porque era coger todos los ingredientes que... Vamos, yo creo que los que estamos acostumbrados a vivirlo, desgraciadamente el año pasado no lo pudimos vivir y este año vamos por el mismo camino, no somos conscientes del universo de sensaciones, de matices, de contrastes que tiene una celebración como la Semana Santa en nuestra tierra. Yo he tenido la fortuna de vivirla muchos años aquí y también la fortuna de vivirla muchos años en Sevilla. Además, normalmente compaginando el trabajo profesional, o por lo menos la coordinación de un trabajo profesional y la propia vivencia, ¿no? Y todo eso es lo que yo quise recoger, porque yo creo que es lo que enriquece realmente una manifestación tan genuina, tan singular como la que tenemos durante la Semana Santa en nuestra tierra, ¿no? Yo es que, recuerdo, uno como otros muchos que le ha gustado siempre, bueno, pues en la medida de lo posible leer pregones, rescatar otros. En fin. Yo, por ejemplo, y de aquí lanzo un llamamiento a quien proceda, pero cada vez que me da por encontrar o buscar o comprar, vamos a decir, un pregón, siempre lo estoy adquiriendo en librerías de Madrid, con dedicatorias del propio autor original, o sea, el pregón de Montero Galvache y otros tantos, aquellos que me ha sido más complicado, ¿no? Obtener. Bueno, a lo que voy. Y en el caso del pregón de Andrés Luis, esa explicación que ha dado es que es muy certera, porque en su pregón se refleja muy bien cómo el todo que es la Semana Santa lo forman las pequeñas cosas. Y lo bien que abordó las luces y las sombras, ¿no? Y todo el misterio que tiene y cómo todo eso forma la Semana Santa de Jerez. En el caso de su pregón, ¿con qué parte, igual como le he preguntado también a Jesús, se identifica más, quedó más satisfecho? Estamos hablando de ese
los pros, pero también los contras de tener poco tiempo para asimilar la línea que quería escribirlo? El peor momento de mi pregón fue, me lo produjo la presentación, que además sé que se hizo con el mayor de los cariños. De Paco Barra. Mi mujer y yo tuvimos la fatalidad de que nuestro estreno de Semana Santa en Jerez fue el fallecimiento de nuestra primera hija. Mi primer domingo de Ramos en Jerez fue, o sea, mi hija, la misa de Ángel que se le llamaba, sí. Fue en el convento de Madre de Dios el lunes santo. Esa fue mi primera vivencia y la primera vivencia de mi mujer en la Semana Santa de Jerez. Imaginaros estar sentado al fondo de este escenario, salir el presentador, hacer una presentación cariñosísima y llevar por el cariño. Como acabamos de ser padres de mellizas, yo soy además, orgullosamente lo digo, padre de mellizas y abuelo de mellizas, es decir, cosa que ya es una singularidad porque a la siguiente generación normalmente no se produce. No suele pasar. Bueno, pues claro, Paco quiso decir que el Señor nos había arrebatado, pero nos lo había compensado. Claro, imaginaros la sensación en ese momento de nervio, con la solemnidad del acto, el teatro lleno, el obispo presidiendo, y claro, a mí se empezaron a caer las lágrimas cuando Paco dice aquello. Ese fue el peor momento que yo pasé, porque además a mí lo único que me compensó de aquello es que Paco Montero Galvache, que entonces era colaborador de Radio Popular, él hacía un programa magnífico que era Jerez, Escudo y Piquera, me dijo, mira, yo no te voy a decir nada de tu pregón porque tú tal, pero mira, pídele a Villatoro, que era el director de la banda municipal, que entre el presentador y tú interprete la marcha Amargura, porque Amargura es el himno de la Semana Santa, ¿no? Entonces, claro, es una marcha larga, te va a permitir relajarte, y entonces, claro, yo me agarré a esa recomendación de Paco Montero y dije, bueno, aquí hay que respirar profundamente y tal, porque es que si no yo no soy capaz de salir, ¿no? Ese fue el peor momento, ¿no? El momento más bonito que yo tuve después, aparte de la acogida por parte del público, fue en los escalones de este teatro, todavía no restaurado, cuando un gran jerezano, gran amigo mío y además el actual decano de los pregoneros de Jerez, porque oye, a mí se me ha, por correr el turno, se me ha atribuido ahora en la reunión que tenemos los pregoneros, el vicedecanato, ¿no? Y me toca desempeñar un papel que realmente le corresponde a otro querido amigo. Pero fue ese querido amigo el que en los escalones de este teatro me dijo, he escuchado el canto más bonito que nunca había oído decir a Jerez, que es mi pueblo. Y eso fue para mí la mejor compensación del pregón de Semana Santa del año 78. Ahora que ha hecho el apunte de Amargura, ¿recuerdan qué sonó en sus respectivos pregones? Bueno, el mío sonó Amargura, sonó Cristo de la Aspiración, y la verdad es que no me acuerdo cuál fue la tercera marcha. Yo quería que nada más que fuera una, pero me dijeron, no, es que es tradicional que sean tres. Y yo le dije a Paco, dime tú tres marchas, pero que como yo estaba obsesionado con que se me iba el tiempo, pues le dije, pero tres marchas que no sean largas. Es que Amargura tiene que sonar obligatoriamente. Bueno, pues que suene. Pero él lo veía así. Y después se le agradecí porque me dice, ya esto te va a dar un reposo, lo mismo que te contaba. Evidentemente es el recurso de todo pregonero para agarrarse y relajarse, ¿no? Eso seguro. Y lo único que yo quería era que lo hiciera al principio y no como se hace con cierta frecuencia después de la presentación. Porque claro, es que a mí siempre me ha chocado mucho cuando el presentador dice, pregonero, tienes la palabra, y resulta que la palabra la tiene el director de la banda de música. Entonces le decía, mira, yo lo quiero pero que suenen al principio y que cuando mi hermano, al que le he encargado, exigido, que no esté más de 7 minutos, que cuando haga la presentación pues ya salgo yo, no esperar en esto. Y la verdad es que la marcha, bueno, yo la tenía, pero la tenía como un tiempo de reposo en la realidad.
de tranquilidad me refiero, bueno, yo no estaba nervioso, pero en fin, te da cierto relajo oírla. Pero no te puedo decir que yo estaba atentísimo y se me ponían los vellos de punta escuchando las marchas, porque estaba más en lo mío que en eso. Sí, en otra cosa. En el caso de Andrés Luis nos queda claro que sonó amargura. Sí, yo y no recuerdo, también no sé si fue Estrella Sublime, yo sé que la primera marcha fue un tipo de marcha de estas que rompe y calienta el auditorio, pero no recuerdo si fue esta o Virgen de las Aguas, una de estas, ¿no? Y por supuesto Amargura. La otra tercera marcha no recuerdo, creo que fue una marcha jerezana, no sé si Coronación de Espinas o de Moisés Davia o alguna de Álvarez Beigbeder, ¿no? Seguramente. Sí. Yo no recuerdo, dentro de lo que he podido leer, no recuerdo ahora mismo. No sé si Cristo de la Expiración, tal vez, por la relación que teníamos en la emisora. Pero yo me lo apunto además para averiguarlo, a ver si es la prensa de la época, que seguro, sí, seguro consta. Ambos han sido también pregoneros de chaqueta, ¿no? O de chaqué, en tu caso, eso. Afortunadamente de chaqueta. Sí, de chaqueta, está claro. Sabía yo que tenía que hacer esta pregunta. Sí, pregonero afortunadamente de chaqueta, Sí, pregonero de chaquet no. De chaquet yo tuve que usarlo cuando presenté a mi hijo, que se había impuesto la costumbre esta social de que el pregonero luzca más guapo que el auditorio que está enfrente, pero en fin. O sea, que a todo hay que acostumbrarse. A todo hay que acostumbrarse. También son muchos los pregoneros, sobre todo por lo que yo conozco ya metidos en el siglo XXI, pregones aquí en el Teatro Villa Marta. Son pequeñas cosas, como decimos, pero que hacen el todo, ¿no?, del pregón. Yo creo que en el pregón del 78 tenía la oportunidad de ver al público Andrés Luis Cañada, o estaba esa oscuridad. No. ¿Qué es lo que iba a decir? Porque muchas veces solicitada por el pregonero, otras ya no. No se veía muy bien, yo veía si acaso la primera fila, pero me costó trabajo, pues tuve que penetrar, digamos, en esa profunda oscuridad que había en la sala. Preferible, quizás para... Hoy día me daría igual. En aquel momento yo creo que fue un parapeto. Quitando el inconveniente del atril que nos ponían, que era uno de columna salomónica, que creo que era de la Hermandad de las Cinco Llagas, inestable por completo, que el pregonero, cuando se intentaba agarrar buscando un apoyo, corría el riesgo de irse con el atril incluido al suelo, ¿no? Pero quitando ese inconveniente, realmente la oscuridad de la sala en aquel momento sí a mí me vino bien. Aunque ya hemos escuchado alguna, pero anécdotas sí, de estas que perduran en el tiempo. En mi caso, tuvo que vivir más. Mi mejor anécdota fue la que nos sucedió. Y es que otra de las costumbres que hay es poner el atril encima de una pequeña banqueta. Sí, cierto. Y yo, cuando me bajé, trastabillé y no me caí porque me sostuvieron los ángeles. No entiendo cómo no me caí. Porque la verdad es que trastabillé y que yo pensaba que me caía, afortunadamente. No sé si la gente, me imagino que sí, que lo notarían, pero eso es un aviso de las cosas que hay que decir, que, hombre, no cuesta ningún trabajo ni significa nada no tener someter al pregonero a ese riesgo, porque uno termina cansado. Bueno, y después otra cosa que hay que tener en cuenta, entonces se hacía. Yo me puse de rodillas para saludar al maestro y darle las gracias por su colaboración, que Paco Orellana en mi caso fue extraordinaria. Mira, eso no lo recuerdo, no tengo esa visual. Sí, hombre, estaba abajo y no tenía más remedio que ponerme de rodillas, tampoco era en forma de genuflexión, pero después de 1 hora y media en total de pie, cuando me tuve que levantarnos ya no es tan fácil. Claro. Ya no es tan fácil. Hombre, el anecdotario es muy amplio, ¿no? Sí. Hay otro compañero nuestro pregonero que, por ejemplo, pues se le borró el pregón del ordenador, ese último folio de otra compañera pregonera. En el caso de Andrés, ¿qué anecdotario podemos recordar? ¿Alguna anécdota que recuerde? Yo realmente no, incidente. Aquel pregón fue de Olivetti, ¿verdad? Sí, de máquina de escribir. Vamos a ver, nosotros, nuestra generación de periodistas y periodistas radiofónicos, hemos pasado de la Undervoz
Yo, o sea, al ordenador. O sea, realmente tiene, yo lo he dicho muchas veces en la facultad en Sevilla de periodismo, digo, nuestra generación tiene un gran mérito, es haberse reciclado desde la máquina antidiluviana, vamos, porque fue una modernidad ya cuando llegaron las Hispano Olivetti. La Hispano Olivetti en el mundo del periodismo en España el Nova Más, fue ¿no? una innovación de modernidad asombrosa, ¿no? Pero no hemos tenido que ir reciclándolo, pero el pregón estaba escrito a máquina. A máquina concretamente, no sería ya, pero sí en una Hispano Olivetti de las clásicas, ¿no? O sea que eso sí, eso ha evolucionado notablemente. Yo no tuve anécdotas, sí recuerdo un pregonero, apellido ilustre de la ciudad, que dirigía una gran empresa a nivel nacional, que él iba quitando el folio y entonces intentaba ponerlo en una mesita que había al lado y el folio volaba y fue la distracción de su pregón. Sí. O sea, Todo el mundo ya viendo a ver qué va a pasar, yo creo que lo más atractivo de aquel pregón fue los folios volando, porque claro, sabéis que aquí en el escenario hay corrientes de aire y algunos se venían hacia el centro de... Y la secretaria de este señor intentando coger los folios y se veía salir una mano por entre los bastidores para recogerlo todo lo que se le caía al suelo, ¿no? Eso, pero no me pasó a mí, le pasó, como digo, a ese compañero. ¿Recuerdan cómo acabaron su pregón cada uno? ¿La frase final? ¿O la parte final? Sí, yo recuerdo con unas bienaventuranzas. A mí las bienaventuranzas me parecen la pieza oratoria más hermosa que se ha escrito nunca. Así, tal cual. Así, tal cual. Estoy hablando del mundo y de la historia, bueno, de las que conocemos. Las bienaventuranzas son una verdadera maravilla. Esos bienaventurados, los pobres, los mansos, los que lloran, los hambrientos, los misericordiosos, los que padecen persecución. Esto es una auténtica maravilla. Yo quise no copiarla, sino adaptarla a la situación de mi pregón, porque claro, no la pronunciaba Jesús, era un diálogo que mantenía con su madre. Y después quería contar la sensación de la Virgen ya en compañía de San Juan, a muchos kilómetros y transcurridos muchos años de la muerte. Y claro, como eran unas memorias, terminaba diciendo... mañana seguiré escribiendo, mañana si él no me llama esta noche. Sí, señor, precioso. Y entonces así lo recuerdo el final, porque no sé, realmente no lo pensé, sino me surgió, escribiendo el otro, surgió solo. Y le dije, oye, qué bonito, ¿cómo se te ocurrió? Digo, es que no se me ocurrió, es que venía al hilo de... Sí, porque creo que terminaba diciendo, y ahí sigue Jerusalén, con sus cúpulas doradas, llenas de man, tal y tal. Bueno, fue una descripción de Jerusalén. Sí, era una descripción de... Bueno, eso también quedó mucho. Una descripción de Jerusalén que me dediqué a estudiar desde los pasos exactos que habían, desde casa de Pilato, cómo estaba dividida, hasta la crucifixión. Bueno, fue un estudio que a mí me entretuvo mucho, la verdad. Se me ha roto en mil pedazos el cristal de aquel sueño y he despertado con una sensación dulce, como si me hubiera brotado un jazmín en el pecho. De fuera me llega el cálido olor de las higueras retoñadas y de los vallados de hinojos. Ahí sigue Jerusalén, como siempre desde hace tantos siglos, plácida y sosegada, con la apariencia pacífica de quien está libre de toda culpa, con sus casas cuadradas de escalera exterior y la cámara alta para las noches calientes, con sus cúpulas y torres brillantes, como si hubieran recibido una lluvia de gotas de luna. Cae la tarde, los olivos de nuevo se estremecen, sacudidos por la brisa. Me siento cansada. Mañana seguiré escribiendo. Mañana, si él no me llama esta noche. Muchas gracias. El pregón de Andrés Luis tuvo mayormente en prosa poética, pero también tuvo la incorporación de algún verso, sobre todo al inicio, el
Sí, yo comenzó hice usted algunas con las cosas. Yo angustias. entonces me había prodigado poco en poesía, pero sí hice algo a la Virgen del Valle, sí hice algo a la amargura, sí hice algo al mayor dolor, sí hice algo al Santo Crucifijo de la Salud. Bueno, empezó con su Virgen de las Angustias, Y por supuesto la oración Qué precioso, inicial a la precioso. Virgen de las Angustias, ¿no? además muy emotiva. Y el final, como antes ha comentado Jesús, que fue su pregón, el final de mi pregón fue dedicado completamente a la resurrección. Y yo recuerdo que utilicé una estrofa de la vigilia pascual que decía: dejad que el grano se muera y llegó el tiempo oportuno. Dará la espiga, dará ciento por uno la espiga en la primavera. Y terminaba diciendo mi pregón: porque nuestra Semana Santa no es un canto a la muerte, sino una exaltación de la vida. Esas fueron mis últimas palabras. Pues yo creo que ese es el mejor epílogo que podemos poner Pues a esta sí, tertulia, es al magnífico, final ¿verdad? de ambos pregones, que además nos han vuelto a enseñar muchísimo. Querido Jesús Rodríguez, querido Andrés Luis Cañada, ha sido un auténtico placer Igualmente. estar aquí sentado mismo hoy te con decimos, sí. estos dos grandísimos pregoneros y profesionales y amigos y personas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti.